Les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo del 13 al 19. 3, del 13 al 19. Y leemos la palabra del Señor, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Todos, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Pues hoy vamos a estar hablando, y el tema de hoy es: Yeshua escoge a sus discípulos al ministerio. Yeshua escoge a sus discípulos al ministerio. Estábamos leyendo aquí cómo Yeshua escogió él a todos sus discípulos. Llegando nosotros en estos tiempos, al final de los tiempos que nunca creímos vivir los últimos días. Los que no se han dado cuenta, estamos viviendo los últimos días. Estamos próximos a irnos. Esto cada día está peor. Esto está convulsionando, y antes de que empiece la ira del Señor sobre la tierra, el pueblo de Dios será arrebatado. Esa es la promesa de Él. Y nosotros creemos en cada palabra que ha salido de su boca. Y si Él dice de que antes que venga la tribulación sobre la tierra, su pueblo será levantado, seremos levantados. Así que tenemos que estarnos preparando, todos sin excepción alguna, tenemos que estarnos preparando para ese arrebatamiento glorioso. Y todos aquellos que hemos sido llamados por Él, por el dueño de la obra, por el dueño de la iglesia, todos los que hemos sido llamados tenemos que estar preparados. Tenemos que estar firmes al frente. No podemos bajar la guardia, no podemos cabecear, no podemos descansar, no podemos vacacionar, no podemos desanimarnos, entibiarnos, apagarnos. Tenemos que estar encendidos, porque Yeshua viene por una iglesia encendida. Yeshua viene por una iglesia apasionada por Él. Yeshua viene por su novia. Viene a levantar a su novia, que es la iglesia. Y ninguna novia que está próxima a casarse está deprimida. Ninguna novia que está próxima a casarse está desanimada. Toda novia está preparando su ajuar, está preparando la recepción, está preparando todo. Así tenemos que estar nosotros, preparando nuestra alma, nuestro espíritu y este cuerpo, sujetándolo para que Él no nos guíe al mundo y perezcamos, y al final tengamos que lamentar por siempre y para siempre en el infierno. Pues yo sé que muchos de los que aquí estamos hoy tenemos llamado. Muchos de los que estamos aquí hoy tenemos dones. Y ese llamado y esos dones no lo hizo mano humana, no fue un dedo humano el que nos señaló. Porque si el dedo o la voluntad humana nos escoge, pues no servimos para nada. Porque nuestro compromiso entre nosotros no vale. La palabra del hombre o de la mujer no tiene la validez que tiene la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, que a su voz se crearon las cosas, todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Fue a su voz que se creó, amén. Y fue a la voz de Él que nosotros fuimos llamados sus siervos, sus siervas, sus discípulos, para edificar su reino.
Y como esto es tan delicado, porque se trata de que cuando Yeshua fuese arrebatado a los cielos, entonces alguien tenía que darle continuidad a su ministerio. Mientras él estuvo en el ministerio los 3 años en la tierra, él les enseñó a todos los que llamó, les enseñó cómo era el proceso, cuál era el método que usar para la propagación de esa palabra. Imagínense que fue tan efectiva la enseñanza del maestro a esos 12 discípulos de que nosotros estamos aquí hoy, 2000 y pico de años. 2000 y pico de años después, nosotros fuimos alcanzados por la enseñanza que el maestro, que el Mesías le dio a esos discípulos de cómo habrían de edificar el reino aquí en la tierra, cómo habrían de predicar, de sembrar la semilla para alcanzar a todas las almas. Porque Yeshua vino sin excepción alguna a alcanzar a todas las almas. Y como esa tarea es tan seria, como esa tarea implica entrega y responsabilidad, entonces él no le asignó la tarea a nadie. Miren, vayan y busquen ahí el que encuentren. No, eso es invitar. Pero para convertir en discípulo, para convertir en siervo, él lo hace personalmente desde la antigüedad. Desde la antigüedad Dios escoge él personalmente a los que habrán de ser líderes y columnas en su casa. ¿Por qué? Porque él sabe el compromiso que conlleva este llamado. Y una vez que él se fuese, los que quedáramos y los que venimos pasando el llamado, pasando la palabra al resto, esto es serio. Entonces no podía él delegarle a nadie, ni siquiera a los ángeles del cielo le delegó esta tarea. Fue él mismo quien la hizo. Y hoy en lo presente, Yeshua continúa escogiendo, él personalmente continúa escogiendo a sus siervos y a sus siervas. Él continúa depositando esa responsabilidad y diciendo: yo quiero que seas mi líder. Yo quiero que seas mi discípulo, yo quiero que seas mi siervo. Él es el que está llamando. Por eso cuando nosotros recibimos el llamado, tenemos que tomarlo con alta estima, valorar el llamado que Él nos da. Porque no viene de cualquier boca, porque no somos nosotros los que por amiguismo, por emocionalismo, por familiaridad decimos: bueno, hoy voy a escoger a fulano, mañana vamos a ungir al otro. No, tiene que ser el dueño de la obra el que nos escoja a nosotros. No es por voluntad propia, porque recibir un llamado es cargar con una responsabilidad hasta la muerte. Aquí no hay retroceso. Aquí no hay ya me voy, aquí no hay vacaciones, aquí no nos jubilamos. El día que nuestra vida se acabe en la tierra, ese día termina nuestro servicio para el Rey aquí en la tierra. Eso lo tenemos que manejar nosotros bien claro, pero sin embargo sabiendo de que es Yeshua, nuestro Mesías, el Salvador del mundo, el que elige, así como leíamos aquí, cómo Él escogió a sus 12 discípulos. Él mismo los escoge para que anduviesen con Él hasta el final. Y sabiendo que Él es el que escoge, y sabiendo que desde antaño el Padre y Él son los que escogen, entonces nosotros tenemos que valorar en gran manera este llamado, que es un privilegio enorme, porque hay cuánta gente con mayores capacidades que nosotros, con doctorados, con licenciaturas, con posgrado, y sin embargo nos escogió a nosotros. Puso sus ojos en nosotros. Dice la Biblia que a lo más vil y menospreciado, a eso escogió el Señor para su servicio. Aquello que para la gente no valía nada, aquello que nadie daba un centavo por nosotros, pero Él dio su vida. Él dio su vida por nosotros. Él confió en que podemos hacer el trabajo. Él confió en que somos hombres y mujeres de responsabilidad. Hombres y mujeres que asumimos todo aquel que Él deposita, lo asumimos
y lo ejecutamos y tratamos de hacer lo mejor. Tenemos que valorar ese llamado, tenemos que responsabilizarnos con compromiso, y la mayor responsabilidad que debemos de tener es tener una vida de oración. Porque un llamado al ministerio en el reino de Dios sin una vida de oración no sirve para nada. Si nosotros trabajamos para el reino y nos enfrascamos y nos desvelamos y todo, pero no tenemos vida de oración, no estamos haciendo nada. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con nuestro esfuerzo, en nuestra carne. Y cuando no hay una vida de oración en el servicio de Dios, pues de repente el servicio se vuelve una carga pesada. El que ora busca de Dios. El que ora anhela la presencia de Dios. David decía, cuánto anhelo estar en tu casa, Señor. Cuánto anhelo estar, aunque sea en los atrios de tu casa. Pero cuando ya sentimos, ay, hay que ir a la iglesia, hoy me toca hacer tal cosa, estás cayendo en la carne, estás bajando tu nivel de responsabilidad. ¿Por qué? Porque has bajado tu comunión con Dios, porque la vida de oración se te ha venido para abajo. El que ora anhela estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos llamado, tenemos que orar y tenemos que decirle, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo esté conmigo todos los días. Y eso se ora todos los días. No es que hoy domingo lo pido para toda la semana. No, hoy domingo pido por hoy domingo. Y cada día tiene su propio afán. Mañana lunes pido por el lunes, etcétera y etcétera. No puedo hacer un pedido para una semana o para 15 días porque decae la unción. Y Dios quiere entonces que todo lo que hagamos sea dirigido por Él. ¿Y cómo vamos a nosotros a saber qué es lo que queremos, qué es lo que Él quiere que hagamos si no tenemos comunicación con Él? En el momento de oración el Señor nos revela tantas cosas, nos dice tantas cosas que hacer en su reino. Pero si no lo hacemos, si solo andamos afanados en las cosas del mundo, tenemos en nosotros los llamados al ministerio, a edificar el reino, que estar comprometidos todos los días, que estar dispuestos todos los días. Si usted fue llamado a ser columna, a ser discípulo de Dios, usted tiene que estar dispuesto al servicio todos los días. Todos los días te falta oración. Si ya viste que hay mucho, todos los días te falta oración. Te falta enamorarte de tu novio. ¿Usted cree que una mujer se va a casar con una novia que dice, ay, todos los días tengo que aguantar la visita de este hombre? ¿Usted cree? ¿Qué novio se va a casar con una novia aburrida? Con una novia que ya sabe que va a llegar el novio y anda como la chimoltrufia, toda charraluda, despeinada. Ni siquiera se ha bañado. Y llega el novio y la encuentra en fachas. ¿Usted cree que ese novio se va a casar con ella? Definitivamente que no. Por eso el Señor dice que tenemos que tener las vestiduras limpias, sin arruga y sin mancha. Amén. Y tenemos que estar preparados todos y todas para ese glorioso encuentro con el novio. Entonces, cuando ya empezamos a sentir pesadez y carga, nos falta comunión con el novio, nos falta comunión con el Padre. Tenemos que estar llenos, pero hay muchos elegidos que tienen en poco el llamado, y lo tenemos en poco cuando descuidamos la vida de oración. Usted reconoce inmediatamente, sin necesidad de tener tanto discernimiento espiritual, uno reconoce la persona que ora y la que no ora. Se reconoce inmediatamente. Y la persona que no ora, pues no tiene compromiso con Dios. El compromiso viene a través de la relación con Él. Y la responsabilidad nuestra primero tiene que ser en oración. Yo tengo que orar, yo tengo que sostener este ministerio con oración. Yo tengo que orar por cada uno de ustedes. Ustedes tienen que orar por cada uno de nosotros. Amén. Si no, pues no estamos haciendo nada. En oración, y si usted se da cuenta de que alguien está enfermo, tiene una necesidad, un problema, usted tiene que incluirlo en su lista de peticiones y orar diario por ellos. Amén. Es lo primero que tenemos que hacer, interceder, orar
por esta iglesia, para que la presencia del Espíritu Santo siempre esté con nosotros, para que venga ese avivamiento que estamos buscando y que ya hemos entrado. Amén, amén, gloria a Dios. Pero hay personas que tienen llamado, que fueron llamados a ser líderes, a ser discípulos, que no sostienen el ministerio en oración, que no sostienen el ministerio con su servicio. El líder tiene que estar aquí sirviendo siempre, dispuesto, siempre dispuesto. Y ponen excusas. Es que mis hijos, es que mi trabajo, es que mi esposo, es que mi esposa, es que la casa, es que mis estudios, es que estoy muy joven, es que estoy muy viejo. Mire, cuando el Señor llamó a Abraham al servicio, cuando le dijo, deja tu casa y tu parentela y vete a una tierra que yo te voy a dar, una tierra mejor, tenía más de 90 años Abraham. ¿Cuántos tienen 90 años aquí? Nadie. Pero hay gente que dice, ay no, es que ya la reuma, es que me duele aquí, me duele allá, y están jóvenes y no quieren servirle a Dios. Es que estoy cansado. ¿Usted cree que las demás personas no se cansan? Todos nos cansamos, pero cuando uno tiene un llamado, una responsabilidad, un compromiso, cuando uno acepta ese llamado, uno tiene que ser responsable, porque es un llamado para siempre mientras estemos aquí en la tierra. Entonces reciben el llamado y lo entierran. Entierran los dones. ¿Y en qué estás sirviendo? En nada, pero soy siervo. ¿Pero en qué serví? El siervo sirve. Yo soy obrero. ¿Y en qué estás trabajando? En nada, pero soy obrero. ¿Cómo va a ser eso? Dice el Señor que fuimos llamados y que somos plantados y somos árboles plantados en su casa para dar frutos. ¿Y qué frutos estamos dando? Ninguno. En el reino de Dios no puede haber nadie estéril. En el reino de Dios todos tenemos que fructificar. El Señor viene a buscar nuestro fruto. Y si tenemos llamado, ¿cuál es nuestro fruto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Excusa y más excusa. Dicen que van para el cielo. ¿Cómo vamos a ir al cielo sin frutos? Antes de que nos vayamos, dice que los ángeles van a venir a recoger nuestros frutos. ¿Y qué frutos van a encontrar? Cuando Yeshua caminó y llegó a una higuera y buscó frutos, dice, en esa higuera estaba llena de hojas, pero no tenía frutos. Y él tenía hambre, él quería comer frutos y no halló nada. Y la maldijo de raíz. Y el día siguiente que volvieron a pasar, estaba seca. Porque Yeshua la maldijo, porque Dios no quiere hojas. Dios no quiere palabrería que la Biblia dice, que el otro dice, que el tal pastor, que tal pastora. No, Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que le sirvamos, que le adoremos, que cambiemos de vida, que vivamos en santidad, que estemos apasionados por Él, por su ministerio, por edificar su reino. Frutos, dice el Señor. No hay, tampoco hay cielo. Dice, soy líder espiritual. ¿De quién? ¿A quién aconsejas? ¿A quién ministras? ¿A quién visitas? ¿Por quién orás? Ni siquiera en la casa. Y el árbol se conoce por sus frutos. ¿Y cómo vamos a ser nosotros siervos que no sirven? Tenemos que entender entonces la gran responsabilidad de lo que es ser un siervo. Amén. Si usted está empleado en una empresa, usted es empleado de esa empresa, para que usted reciba salario, usted tiene que trabajar, ¿verdad que sí? Y si no trabaja y solo vive de subsidio, ¿qué le va a pasar? Lo van a correr. Lo van a correr. Y después de eso, usted no llega porque hoy es lunes, porque voy hasta el miércoles. Lo llaman de que pase a recibir su liquidación. Siempre excusa y más excusa. No hay compromiso, no hay responsabilidad, porque no hay vida espiritual, no hay comunión con Dios, no hay relación, porque tenemos en poco el llamado que Él nos hizo. El dueño de la mies dice, orad al Señor de la mies para que Él envíe obreros. Él envía obreros. Nosotros no enviamos a los obreros. Nosotros no llamamos, no escogemos, no elegimos. Es Él, el dueño de la mies, el que envía obreros a su rebaño.
a su mies. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11. ¿Lo tienen? Dice, sí, leámoslo todos. Y él mismo, ¿quién? Yeshua. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero ¿quién integra los órganos al cuerpo? Es el dueño del cuerpo. Nosotros no. Yo puedo decirte, mira, yo te quiero de evangelista, pero no vas a dar la talla, no vas a funcionar porque yo te estoy escogiendo. No tenés ningún compromiso porque es un compromiso en la carne, pero cuando el dueño de la obra no se escoge, el privilegio es tan grande, la responsabilidad es tan grande y tenemos que asumir nuestro llamado con responsabilidad. Hay personas que dicen, evangelista. ¿Qué cosa es ser evangelista? Nada, solo los que predican la palabra de Dios y andan arrebatando las almas. Solo los que están pendientes de los que vienen y recibirle, hacerle una ficha, cómo te llamas y estarlo llamando y atendiéndolo y orando por ellos. Solamente. Porque a todos el Señor nos hizo evangelistas. Dijo, vayan y prediquen mi palabra a toda criatura. Amén. Todos tenemos la obligación, pero hay unos que están más preparados para eso, que tienen el llamado de evangelista. Nadie se les puede acercar porque conoces a Yeshua, no, y ya te convencen. ¿Por qué? Porque tienen el llamado, porque tienen el respaldo del Espíritu Santo. Y a otros maestros, ¿cómo enseñan? A uno le encanta la enseñanza, que tan clara la palabra, ¿verdad? Tan clara. Cuando empieza nuestra hermana Fátima a enseñarnos la palabra, no nos deja ahí, ¿qué fue lo que dijo? Y empezó en Génesis, terminó en Apocalipsis, no le entendimos nada. No, el maestro es maestro. Amén. Y pastores y profetas. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que todo esto fuimos llamados por Dios, dice. Él nos llamó, Él mismo nos constituyó. ¿Para qué? Para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Y esto no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, desde el comienzo, cuando Dios hace el pacto con el pueblo de Israel, Dios escoge, mire, Dios escoge. Y por eso aquí así es, dicen, ay, qué cuadrados que son. No somos cuadrados, somos bíblicos. Desde el comienzo Dios escogió por tribu y por familia a los que iban a servir en la casa, a los que iban a tocar las cosas santas, a los que iban a estar en el altar. Es tan cuidadoso que Dios nombró porteros en su casa. Tenemos que ser tan cuidadosos en todo. Entonces Dios así es. Dios exige que seamos cuidadosos con todo lo que hay en su casa. Desde el tiempo antiguo, vámonos al libro primero de las Crónicas, en el capítulo 23, libro primero de las Crónicas, capítulo 23, versículo 28, dice así: y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Yahweh, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Mire, desde los que iban a estar afuera custodiando la acera, los atrios, los escogió Dios y los puso bajo la orden del sacerdote Aarón. No es cualquiera. Usted ve a alguien parado allí, pero no es cualquiera el que Dios quiere que esté allí. Versículo 30. Y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Yahweh, y asimismo por la tarde. Había culto en la mañana y culto en la tarde. Estamos hablando del principio.
cuando todavía no estaba edificado el reino, era un tabernáculo, el templo era un tabernáculo. Ya Dios eligió cantores, cantoras y músicos, quienes iban a presentarse y los rotaban tirando el pur, los rotaban para ver a quién le tocaba este domingo en la mañana y a quién le tocaba en la tarde. Pero no es que, mire, yo quiero cantar un especial. ¿A dónde leíste eso? En la Biblia dice que los cantores son escogidos y que los músicos son escogidos. Amén. Dios es orden. Dios es celoso. Dios escogió quienes pueden estar en el altar. Y dice la Biblia que los escogía y los escoge a los que pueden, a los que tienen capacidad. Yo no sé cantar, pero para honra y gloria a Dios voy a cantar un corito. Cuando usted sepa cantar, entonces únase al grupo de alabanza. Nada que para honra y gloria a Dios. Honra y gloria a Dios lo mejor. La excelencia. Amén. Entonces no es que yo no puedo, si no puede, busque algo que pueda. Dice la Biblia que los que cantaban es porque sabían cantar, porque tenían destreza para cantar y para tocar. Versículo 32. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Yahweh. Los que cuidaban el tabernáculo, los porteros, los ujieres, los que cuidaban las puertas, los que cuidaban todas las cosas sagradas, estaban bajo las órdenes del sacerdote Aarón. No es que cualquiera, decirle a fulano que se vaya a parar a la puerta. No, Señor, no es así. Igualmente, luego nos va, y hay más, en todo el Antiguo Testamento hay cómo Dios va escogiendo a los alabadores y cuál es la actividad de los alabadores y qué es lo que se les exige: pureza, santidad. No es que porque sabe cantar, ya va a estar aquí arriba. No, tenés que tener testimonio. No es así nomás. Amén. Igualmente, cuando Yeshua se fue y necesitaron diáconos, entonces le preguntaron a Yeshua, ya Yeshua ya se había ido: necesitamos diáconos porque necesitamos ministrar. La gente estaba llegando por montones. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los escogemos? El Señor tiene reglas. El Señor tiene características que debemos de tener los siervos de Dios. Entonces les dijo: bueno, busquen hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y tiren el pur. Tiren el pur, porque cuando usted tira el pur, entonces no escoge por amiguismo, fue a través del pur. Ahí vamos a estar viendo en la fiesta del Purín qué cosa es el pur para los que no saben. Entonces vayámonos a Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos 6, 3. ¿Lo tienen? Dice así: la elección de los 7 diáconos. Dice: buscad, después de que ya hablaron con el Señor, miren lo que les dijo: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿De qué? Que sean borrachos, parranderos, que sean mujeriegos. No. Llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Amén. Van a escoger a los diáconos. Después, cuando ya Yeshua se fue al cielo, fue arrebatado al cielo, había que sustituir a Judas, al traidor, al que lo vendió por 30 monedas. Había que sustituirlo porque después de que traicionó al Mesías, no pudo con la culpa, y con esas 30 monedas fue y compró un mecate, se colgó en un árbol y se reventó. Y dice que cuando él se colgó, se partió por la mitad y cayó, y se le salieron todas las tripas. Y con ese dinero sobrante compraron una tierra para enterrarlo. Pero había que sustituir al ladrón. Pero antes de eso, ¿por qué Yeshua escogió a Judas
Si él ya sabe, él todo lo sabe, ¿por qué escogió a Judas si sabía que él lo iba a traicionar? Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que él lo escoge para enseñarnos de que no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Hay gente que anda con nosotros, pero no son de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, dice, estarían con nosotros, pero se fueron porque no eran de nosotros. Y si buscan cómo hacernos daño, mucho peor que hayan sido para nosotros o de nosotros. Entonces este hombre lo vemos, le da un beso, le moja el pan en el aceite, hace de todo y sin embargo lo traiciona por 30 monedas de plata. Si hay montones de gente que traicionan a Yeshua por un trabajo, es que me ofrecieron unas horas extra, pero si sos líder, ¿cómo vas a ir a hacer horas extra un domingo? ¿Cómo vas a ir a hacer horas extra? Un día que hay una actividad en tu iglesia, que tenés que trabajar, que tenés compromiso. Pero es que me dijo mi jefe, pues usted le dice, jefa, lo siento, pero yo soy líder en mi iglesia. ¿Y por qué te da pena decir que sos cristiano? Yo soy líder en mi iglesia y no puedo ir hoy. Hoy miércoles 8 de marzo no puedo. Hay una actividad de mujeres, pero vos no sos mujer. Sí, pero soy hombre y voy a atender a las mujeres. Amén. Entonces otro día usted me toma en cuenta. Pero hoy es tan lindo los $100 que me iba a ganar hoy. Pero lo siento, hoy le sirvo a mi rey. Es que yo tengo un compromiso. Amén. ¿Y por qué no veniste? Porque estás trabajando. Entonces, ¿cuál es tu llamado? ¿Con Dios o con los hombres? ¿Con el reino de Dios o con el mundo? ¿Para quién estamos trabajando? ¿A quién le estamos sirviendo? Hechos capítulo 1. Versículo 23. Hechos 1, 23. Y vamos a ver cómo escogieron el sustituto del traidor de Judas. Lo mismo, le preguntaron al Señor, mira Señor, vos bien sabés, ahí lo leen en su casa, lo que sucedió con el traidor de Judas, que era hijo del diablo, que era esto, que era el otro. Y que otro tiene que ocupar ahora su lugar, porque somos 12, solo estamos 11. ¿Cómo lo escogemos? Veamos qué le contesta el Señor. Versículo 23. Y señalaron a 2. O sea, escogieron a 2. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de los 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿A qué lugar se fue? Al infierno, ¿verdad? Y le echaron suerte, o sea, tiraron el pur y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Así escogieron al sustituto, a Matías, al sustituto del traidor de Judas. Pero el Señor primero les dijo cuáles eran los requisitos y las cualidades que debía de tener la persona que iban a escoger entre varios candidatos. Y el Señor iba a escoger a quién. Amén. Y así, hombres llenos del Espíritu Santo, y el Señor es el que los escogía. Entonces podemos ver cómo Dios escoge a hombres y mujeres. No dice tiene que ser ingeniero, arquitecto, graduado en la NASA con 3 posgrados. No dice nada de eso. Hombres y mujeres, dice, del vulgo, hombres y mujeres corrientes, hombres y mujeres que la gente decía que no valían nada y el Señor les restituye la honra llamándolos a su reino y a su servicio. Lo vil y menospreciado escogió el Señor, ¿para qué? Para transformar nuestras vidas, para cambiarnos y para usarnos. Si vemos la vida de todos los apóstoles, no eran nadie, eran personas del vulgo y sin embargo Dios los convirtió en hombres llenos de poder y de autoridad y en su nombre hicieron proezas y hoy estamos aquí a causa de la predicación y del buen trabajo que ellos hicieron y Dios espera que nosotros también lo hagamos. Todos los que hemos sido llamados tenemos que hacer el trabajo, pero como eran personas del anonimato, los estaba sacando el Señor para sacarlos a la vida pública y los revistió de poder y de autoridad. Entonces la gente se enoja, mira a quién ungieron ahora, ¿cómo vas a creer? Mira, hay gente criticona,
le encanta criticar y acabar a los líderes de Dios. Le fascina. Y mira esa, ahora ella. Pero si la obra no es tuya, ¿qué te molesta? ¿Cuánta sangre has derramado por esa obra? Y el Señor es el que escoge a sus siervos. Y Él nos va a cambiar, Él nos va a capacitar para toda buena obra. Dejemos en paz a los líderes, sumémonos y agreguémonos. Ay no, a mí me pusieron ese ministerio a cargo de ese, yo no me le sujeto, para mí no tiene autoridad. Pues debe de tenerla porque el que lo escogió es el dueño de la obra. Entonces tiene que tener autoridad porque no te estás revelando ante la persona, te estás revelando ante la voluntad de Dios. Dios dijo que lo quiere de líder, Dios dijo que la quiere de líder. ¿Qué vamos a hacer? Sujétese, pues que me pongan en ese grupo, pero no le voy a hacer caso. Vas a terminar como Judas, reventado y con las tripas de fuera y al final en el infierno. Sí, los rebeldes ahí terminan en el infierno. Y dice, Señor, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Marcos capítulo 3. Marcos 3. Marcos 3, versículos del 13 al 15. ¿Lo tienen? Del 13 al 15. Y dice así. Después subió al monte y llamó así, ¿a quiénes? A los que él quiso. Pero si ese es un pescador analfabeta, te pregunté, yo lo estoy escogiendo, pero ¿cómo estás escogiendo a ese si es un ladrón? No es Mateo, el cobrador de impuestos. Te pregunté, pero no ves que es Pedro, que es un aguerrido, ahí anda con una espada volándole la cabeza a todo el mundo. Te pregunté, yo estoy escogiendo a mi gente. No te estoy preguntando. Amén. Y él era tan claro que decía, si te parece, y si no, váyanse. Así era él. Entonces dice, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. No, bueno, Señor, ahí me mandas un mensaje, mandame un chat para ver qué es lo que vamos a hacer. No, andaban con él, empezaron a andar con él. Es que el que tiene llamado tiene que andar con él. Esto no es por control remoto ni por chat. Aquí el líder tiene que estar aquí, la columna tiene que estar aquí. Cuando no está la columna, pues la casa se va de lado. O metemos a dos de refuerzo y entonces trabajamos más. La columna tiene que hacer su trabajo. Y vinieron a él y él estableció a 12 para que estuvieran con él. No cuando, ay, es que se me olvidó, ay, es que no sabía, ay, no tuve tiempo. Y se estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, a trabajar, para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Cómo vamos a tener autoridad si no oramos? ¿Cómo vamos a tener autoridad si no reconocemos la autoridad de nadie? Si usted no reconoce autoridad, nadie le reconoce la suya. Amén. Entonces dice el Señor, yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí. Y los escogí para que den frutos. ¿Cuántos estamos dando frutos? Ay, es que mire, no tengo tiempo porque el trabajo, viera cómo usted se trabajo de fuerte. Y así le vas a decir al Señor en el día que estemos todos frente a Él. No podía, yo quería, pero no podía. Así le vas a decir al Señor. Dice, Señor, recogen los frutos. Fuimos llamados para dar frutos y no puede haber nadie estéril porque nos van a pedir frutos. Y si no tenemos frutos, dice, apártenlo, sáquenlo y échenlo, ¿a dónde? Al fuego. Échenlo al fuego, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Pero hay personas que tienen llamado y nunca están. Y uno dice, ¿y tal líder? No, ni sombra porque ni sombra hace, ni viene. Y si viene ni se involucra. Entonces dice el Señor, yo los escogí para que den fruto. Y no pueden haber líderes estériles, líderes que no trabajan. ¿Qué estás edificando? ¿A dónde estás trabajando? ¿De dónde sos obrero? ¿A dónde? El obrero es porque está edificando algo. Y si no, es un desempleado. Es un obrero desempleado, haragán, sin compromiso. En el reino de Dios hay trabajo. Hay vacante para todo el que quiere trabajar. No trabajan, no dan frutos, son ausentes, nunca están. Y además de eso son intermitentes. Este domingo vinieron, el otro no, 3 domingos no vinieron, ya aparecieron el mes que viene.
Eso no es ser líder. ¿Qué estás edificando? ¿Qué estás sosteniendo? Si no estamos, no podemos ser líderes, no podemos ser columna, no podemos ser discípulos. Deuteronomio 28. Ya vamos a terminar. Hoy es un culto largo. Así que no se aflijan. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 47. Al 48. Mire, a uno lo llama el Señor y dice, más tarde, ahorita estoy muy joven, estoy muy viejo, no tengo tiempo, tengo que divertirme. Sí, está bien, dice el Señor, no te preocupes, pero ya te ganaste tu maldición. Mire, y nosotros tan tranquilos que no le servimos. Hoy te tocaba tal cosa en la casa, no voy a ir. Y no va a dar excusa, ¿para qué? ¿A quién? Si yo soy libre, sí, sigue siendo libre, sigue en su libertad. A ver, Mateo, Deuteronomio 28, versículo 47. Versículo 47. Lo tienen todos, quiero que todos lo lean para que no digan que yo lo estoy diciendo. Si está en mi Biblia, está en la tuya. A menos que andes la Biblia de quién, de los mormones. Amén. Vamos, dice 47. Por cuanto no serviste a Yahweh tu Dios con alegría y con gozo de tu corazón, por la abundancia de todas las cosas, de todo lo que Él nos da. Amén. Servirás por tanto a tus enemigos que enviará Yahweh contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Por qué? Porque no le serviste con gozo, con alegría, con disposición. Ay, no. Ay, pero si es un llamado cualquiera, si ellos me llamaron, no. Él escogió, Él delegó, dice la Biblia. Lo estamos leyendo. Él los constituyó, apóstoles, maestros, evangelistas, etc. Amén. Pero tenemos que servirle con gozo, con alegría de corazón, porque Él nos da todas las cosas, nos da abundancia. Pero cuando no lo hacemos, dice, Señor, ok, te entrego en manos de tus enemigos. Todo te va a hacer falta, todo. Isaías 22. Yo no quiero eso para mi vida, ni para los míos. Yo quiero abundancia de todo bien. Isaías 22, 19. Y te arrojaré, ¿qué dice? Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto fuera, dice, no estorbe. Amén. Si hay gente que ni estorba, si ni está. Amén. Te empujaré, dice. Y hay otros textos que dice, y a otro le daré tu llamado, le daré tus dones por cuanto no valoraste mi llamado. No te pusiste al servicio de aquel que te llamó, de aquel que dijo que te necesitaba, que quería que trabajaras en su reino. Si no nos involucramos, nos ganamos maldiciones. Entonces, de una vez digámosle, Señor, mira, no gastemos tiempo. Después me vas a maldecir, no me elijas. No me elijas mejor. ¿Sabes por qué? Porque ahorita estoy afanado en hacer riqueza. Me quiero comprar un carro, quiero comprarme varias cosas, quiero viajar, quiero andar por el mundo. No quiero. No me llames ahorita, ya cuando esté más viejito, más viejita, llámame. Está bien, dice el Señor, no te va a llamar nunca. No te va a llamar nunca. Pero mejor seamos sinceros. Y si nos llamó y no queremos, mire, aquí se ungen a las personas, entonces venimos aquí. Miren, hermanos, aquí ante todo vengo a entregar mi tzitzi. ¿Por qué yo no voy a servir? No quiero servir. No puedo. Esto es muy pesado para mí. A mí me traen más las cosas del mundo. Yo tengo demasiadas responsabilidades en mi trabajo, así con mi familia y muchas diversiones. Aquí regreso a mi tzitzi. Amén. Eso tenemos que hacer. De todas maneras ya la ganamos, la maldición, pero no sigamos ganando más.
Regresemos y digamos, no, o digámosle de un solo, no me elijas, no me escojas, Señor, porque te voy a fallar. No quiero ser como Judas que te cambia por 30 monedas, por horas extras te cambié. No, vamos terminando. Romanos capítulo 14. No critiquemos. Nos hemos acostumbrado a ser criticones y eso no le agrada al Señor. Romanos 14. Nos vamos a reunir es a criticar, hablemos de otras cosas, hablemos de salmos, hablemos del avance del reino, hablemos de avivamiento, no critiquemos. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues de Cristo, pero no de los hermanos. Y si hablamos de los hermanos, alabémoslos. Que no quieren reconocerte porque te sienten poca cosa. No. Romanos 14, 4. ¿Lo tienen? Romanos 14, 4. Mire qué bravo que está aquí Yeshua. Léalo entonado, en tono de enojo. Celi, ¿querés leerlo en tono enojado? La Celi era artista, ella nació para artista, dramática. 14, 4. Enojada, como hablaba Yeshua, bravo. 14, 4. Sí. ¿Tú quién eres que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién eres tú? Dice el Señor, para que estés juzgando a mis siervos, a mis criados. Es tu criado, dice. Es ajeno, es mío, dice. ¿Por qué no estás juzgando? Así está hablando Yeshua. ¿Sí? Si está de pie para mí. Y si se cae para mí. Y yo lo levanto. ¿Cuál es el problema? Yo morí en la cruz por él. ¿Moriste vos? No. Entonces, ¿qué estás hablando? ¿En qué te estorba mi siervo? Que solo la vivís criticando. Solo la vivís criticando. ¿Cuántas veces orás por él? Por ella. Solo criticando. ¿Quién sos para que estés enjuiciando al criado ajeno? Mire. Ay, pero hay un montón que tienen la lengua solo para criticar. Aleluya. Tenemos que tomar bien en serio el llamado de Dios y tenemos que respetar a aquellos a los que Dios llamó. Nos gusten o no nos gusten, fueron llamados, usted respeta, yo respeto la decisión de Dios. No tiene por qué pedirnos permiso. Todos los discípulos tomaron bien en serio su llamado, todos. A los que llamó Yeshua tomaron bien en serio su llamado, menos uno, menos el traidor, Judas. Pero de ahí todos fueron hasta la muerte, predicando, haciendo el trabajo, y Dios los respaldaba y el Espíritu Santo estaba con ellos y en el nombre de Yeshua hacían milagros. Todos entregaron su vida y por ellos estamos hoy aquí. Porque ellos multiplicaron la palabra, sembraron la semilla y hoy estamos aquí. Cuando Dios nos llama tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro testimonio. Tenemos que cuidarnos y tenemos que servir. Si no oramos, esto se convierte en una carga pesada. Si no oramos, esto es pura excusa y entonces ¿quiénes van a edificar? 4, nada más, los mismos de siempre. No, eso es sinvergüenza. Hay que entregar el sí. Los siervos debemos de estar listos para servir. Siempre. ¿Qué tal cosa? No, yo no tengo excusa. Yo voy a servir. Claro que sí. Para eso me llamaron. Para servir. No somos una élite. Ni somos superungidos. La unción nos viene orando. No hay otra manera de adquirirla. Y ayunando. Leyendo la palabra, congregándonos, sirviendo. Si no servimos, ¿para qué nos va a ungir Dios? ¿Para qué? Si usted no saca un carro, ¿para qué le va a echar gasolina? ¿Para qué? Si no va a ir a ninguna parte, que se quede, que se le ponche en la llanta, que el aceite se le haga masa. Pero si nosotros estamos al servicio de Dios, Dios nos respalda. Dios nos respalda y nos unge cada día más. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Que todos los que estamos, que tenemos un llamado y que estamos en el reino de Dios, fuimos llamados por Él, no por el dedo humano. Y que valoremos
que valoremos el llamado.